La distopía, Margaret Atwood, un caso del siglo XXI, por Juan Francisco Morales Raigosa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar este tema, es la distopía, y la voy a presentar a través de esta autora, Margaret Atwood. Y bueno, escogí este tema, a Margaret Atwood especialmente, porque es una representante para este género literario en el siglo XXI. Bueno, actualmente hay un interés creciente por las temáticas distópicas, observable tanto en cine y series como en libros. Se presentan al gran público futuros terribles que se transforman en fenómenos comerciales. Baste mencionar el caso de los Juegos del Hambre, que fue un éxito de ventas en 2 de estos mundos. Sin embargo, las obras canónicas del género, la llamada trilogía fundacional, conformada por Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451, fueron escritas en el periodo de entreguerras y de posguerras. Se les considera canónicas por su originalidad, calidad literaria, por lo que revelan y por su influencia. La distopía es un símbolo de época, habla de la forma en la que puede interpretarse su orden social y político, habla de las conclusiones a las que se puede llegar a partir del contexto del escritor. Incluso las mismas conclusiones a las que haya llegado, hablan de lo que es considerado reprobable para una época. Como afirma Rudinei Kopp, estudioso de la distopía, es sobre todo la caja de resonancias de una época. Para continuar, es conveniente establecer qué se puede entender cuando se habla de distopía. Etimológicamente, es la suma del prefijo griego dis, que significa malo, al lexema topos, que significa lugar, por lo que la traducción podría ser sencillamente mal lugar, mientras que utopía, por etimología, sería u, que significa no o ningún, más topos, es decir, no lugar o ningún lugar, por lo que, por los orígenes etimológicos, puede decirse que la utopía es el lugar inexistente o imposible, mientras que la distopía sería, por el contrario, un mal lugar al que es posible llegar. El surgimiento del término está localizado en el año 1868, fue acuñado por John Stuart Mill en un discurso en la Cámara de los Comunes y llegó a la conclusión de que todos los pensadores utópicos eran en verdad distópicos por fundamentar economía y desarrollo social a través de leyes naturales. Fue hasta el año 2014 que José María Merino propuso en la RAE incorporar la palabra distopía y se hizo con la siguiente definición: representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de alienación humana. Pese a lo anterior, a menudo se entienden la distopía y la utopía como blanco y negro, y si bien es cierto que mientras que la utopía puede entenderse como un lugar bueno en sí mismo y la distopía no, los ejemplos de distopías con los que contamos suelen mostrarnos una relación de otro tipo, más compleja, pues los mundos distópicos suelen estar fundamentados en utopías. No es extraño que una distopía se base en obligar a una sociedad a la cohesión, a vivir en lo que alguien considera utópico. Una distopía bien puede terminar siendo la consecuencia lógica de una utopía. David Pringle, estudioso destacado de la literatura de ciencia ficción y de fantasía, apoya esta postura. Dice: la utopía tiene el desagradable hábito de transformarse en distopía. Incluso la obra de Tomás Moro, que bautizó el género literario de la utopía, tenía una doble cara. Es un cliché afirmar que describe una sociedad mejor, pero de hecho, había algunos aspectos de esa sociedad imaginada que Moro contemplaba probablemente con horror, por ejemplo, la ausencia de Dios. La distopía tiene un fin determinado, que es mostrar un futuro poco deseable para la humanidad, y siempre son creadas con los pies en el presente, tanto en términos espaciales como temporales. De esta forma es que las propuestas del escritor de distopías impactan. El lector ve una relación ineludible con su propia realidad. Dice José María Merino: la distopía advierte sobre los peligros potenciales de las ideologías, prácticas y conductas sobre las cuales se erigen nuestras sociedades. En lo que se refiere a Margaret Atwood, daré una escueta biografía. Nació en 1939 en Ottawa, Canadá. En su familia hubo varios científicos, razón por la que ella se mantuvo cercana e interesada por estos discursos, los discursos científicos. Pronto se preocupó por el medio ambiente. Ganó el premio Booker en el año 2000 por El huevo de barba azul. Harold Bloom incluye su novela Resurgir en el canon occidental, ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008, es miembro de Amnistía Internacional y es una reconocida voz del feminismo contemporáneo. Expondré a Margaret Atwood como representante de la distopía contemporánea por la originalidad y calidad de su trabajo, no es provista de la llegada al gran público. Atwood muestra nuevas posibilidades narrativas y temáticas para la distopía acorde a los problemas contemporáneos. Empezaré por la saga de Oryx y Crake y el año del diluvio, con una pequeña cita del texto de Oryx y Crake, que dice: escruta el horizonte, a través de sus lentes de sol con un lente roto. El mar es un metal candente, el cielo de un azul desteñido, excepto en el hueco quemado por el sol.
Qué vacío está todo, agua, arena, cielo, árboles, fragmentos de pasado, nadie que pueda oírlo. La imagen cierro cita, la imagen es catastrófica, no hay nadie más que el que observa, por ello solo se enlista lo que queda, ausencia. Oryx y Crake es protagonizada por el llamado Hombre de las Nieves, hombre que logra sobrevivir a un virus mortal creado y distribuido por quien fuera su amigo de la infancia, Crake. Hombre de las Nieves quiere olvidar el pasado, pero no puede evitar hacer regresiones. Noelia Tortone, una de las personas que han hablado acerca de esta saga, considera que la memoria es de los elementos más importantes de esta novela. Nota que se muestra la interrelación que existe entre un espacio distópico, la memoria como una construcción pre- y post-apocalíptica y el poder ejercido a través de la opresión tecnológica por un centro de investigación multinacional. Cuando Hombre de las Nieves era Jimmy, es decir, antes de que él se autonombrara, y creí que era Glenn, antes de que Jimmy lo autonombrara, o Hombre de las Nieves lo nombrara, es decir, cuando eran pequeños, se enamoraron de una niña que salía en contenidos pornográficos. Cito, una foto de Oryx a los 7 u 8 años, desnuda y con sus lazos y sus flores. Era la imagen congelada de la mirada que le había dedicado, esa mirada directa, de desprecio y suficiencia que le habría causado tanta impresión cuando tendría, ¿cuántos? ¿14 años? Cierro cita. En su infancia, Jimmy vivió en un complejo de una empresa llamada Organic Farms, una de las corporaciones más poderosas por su trato con animales. Representa la manipulación genética. A ella se deben los cerdones, animales medio cerdos y medio humanos que se diseñaron sin ojos y con un tamaño gigantesco. Se crean con la única misión de que pueda desarrollarse en ellos cantidades amplias de corazones y otros órganos para trasplantar a humanos. En el mundo de la saga se crearon los loberros, engañosos perros que podrían arrancar algún miembro del cuerpo. Los chicken noobs, que son pechugas de pollo que nacen sin plumas, sin ojos, sin cabeza, solo necesitan un pequeño orificio para que entren nutrientes. Y por último, los conejos son verdes, porque se les escapó uno que era experimental y se reprodujo por su propia cuenta. En El año del diluvio, la segunda parte de esta saga, aparece el leonero, quizá la máxima representación sobre la fuerza de alteración genética. Se crea por los seguidores de una religión para señalar la venida del apocalipsis. Hellweiser, una de las corporaciones que se dedican a crear medicamentos, tiene un departamento que se dedica a crear enfermedades para aumentar ganancias. Las distribuye a través de vitaminas que no necesitan de receta. Craig dice, las mejores enfermedades desde el punto de vista del negocio serían las que a su vez generan patologías derivadas. Lo ideal para un beneficio máximo sería que a su vez generaran patología, serían las que a su vez generaran patologías derivadas. Lo ideal para un beneficio máximo sería que el paciente se curara o muriera justo antes de que se le acabara todo el dinero. Esto demuestra, esta expresión de Craig demuestra que la ciencia médica se desarrolla con fines lucrativos. Glenn y Jimmy se separaron para seguir con sus estudios. Cuando volvieron a encontrarse, Glenn le propuso a Jimmy que trabajaran juntos. La niña de los ojos con los que se obsesionaron logró estudiar, Oryx, y Glenn la contrató para que se dedicara a observar y educar a los seres del proyecto Paradise, que diseñó con las mejores características humanas. Glenn, a favor de la eugenesia, decide esparcir un virus para acabar con los humanos. Así los seres del modelo Paradise podrán refundar la Tierra. Lo hace a través de pastillas con una supuesta fórmula para dar inmortalidad al ser humano. Hombre de las Nieves adopta el compromiso de cuidar a estos seres a los que llama Crakers, que para el momento del desastre habían adquirido lenguaje y tenían preguntas. Los Crakers no tienen tabús, cada que tienen deseo sexual sus vientres se ponen a su lado si tienen coito. Para no sobrepoblar la Tierra fueron diseñados para morir cuando llegaran a los 30 años. En este mundo, Atwood plantea un distanciamiento entre la naturaleza y el hombre. Craig es representante del genio científico que no tiene una moral respecto a la naturaleza. Antes del desastre todo está normalizado, todo funciona bajo la lógica social. Si se habla de una tragedia, tendrá que ser el desarrollo científico sin ética. En Oryx y Craig y en El año del diluvio, la sociedad funciona con estructura distópica y es un acto individual el que da fin. Tortone dice que en Oryx y Craig el avance tecnológico es fuente de destrucción tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. El año del diluvio, segunda parte de la saga, aporta un grupo que se hace llamar los jardineros de Dios, religión que antes de la gran catástrofe ya promulgaba el cuidado del medio ambiente basándose en la Biblia. Festejan los días acorde a personajes importantes para la ecología. Los apóstoles son Adanes y Evas,
son nombrados como Adanes y Evas, cada uno enumerado. Su líder, Adán I, es el sacerdote que profesa la palabra de esta religión. Los jardineros creían en la llegada del llamado diluvio seco y para él se preparaban. Cuando llegó ya habían sido desarticulados. Las dos protagonistas de esta historia son sobrevivientes del diluvio seco, Toby y Ren. La historia comienza en el año 25, después del diluvio seco. Es la primera referencia en la saga que se hace en torno a un momento en el que estén sucediendo los hechos. En esta segunda parte se habla en mayor medida de Corp Segur, gran monopolio del que depende la seguridad de toda la población. El Estado no es mencionado. Se ve mejor el mundo de las plebillas en el año del diluvio, como ejemplo de este lugar, en el que Toby se resguarda, abro cita, un edificio comercial en el que los lugareños conocían como la alcantarilla, porque allí terminaba juntándose un montón de mierda. Compartía cuarto de baño con 6 inmigrantes tailandeses ilegales que hacían poco ruido. Según se rumoreaba, Corp Segur había llegado a la conclusión de que expulsar ilegales resultaba demasiado caro, de manera que recurrían al método que usaban los granjeros que encontraban una vaca enferma en la manada: un tiro, pala y silencio. Cierro cita. Mientras Ana María Moix considera que el gran aporte al género distópico de Oryx y Craig es lo transgénico, para Nuria Barrios la aportación del año del diluvio a la distopía es, cito, su teología del futuro, una ecoteología extrema y extravagante, rica en símbolos, que ha convertido la defensa de la naturaleza en la única vía posible para evitar la destrucción del ser humano. Bueno, en esta parte terminaría la descripción o lo que tengo que decir acerca de esta saga. A continuación, y dejé para el final el primer libro distópico que pertenece a otra saga, de Margaret Atwood, y lo dejé al final por una sencilla razón. Este libro es El cuento de la criada, probablemente a alguno de ustedes le suene, es un libro que se hizo serie, hizo película, la película no tuvo mucho éxito, la serie tuvo un éxito apabullante en el año 2017, y pues es sobre todo por esta onda feminista que ha venido, ya que la temática es fuertemente feminista. El cuento de la criada aparte va a tener una segunda parte, que va a salir este 2019, mientras que la primera salió en el año 1985. Mike Ashley, investigador especialista en ciencia ficción, cree que es la distopía reciente más conocida, el cuento de la criada. La protagonista y narradora es una criada a la que difícilmente se puede dar un nombre adecuado, pues la autora la creó con la idea de que su nombre se mantuviera oculto. Dentro de la historia es llamada Defred, pero no es un nombre propio, le viene por la persona con la que trabaja, ella está adscrita a un hombre. El nombre se llama Fred, por lo tanto ella es Defred. Hay quien ha optado por llamarle June, por ejemplo en la serie así la bautizan. A través de regresiones de la protagonista nos vamos enterando de cómo la antigua nación que se puede identificar con Estados Unidos llega a ser la República de Gilead. Es una teocracia machista surgida de un golpe de estado por los que se hicieron llamar ángeles de la luz o ángeles del apocalipsis. Gilead se establece después de una reducción severa en la tasa de natalidad. Parte del fracaso con respecto a la reproducción puede deberse indudablemente, abro cita, de este libro. Parte del fracaso con respecto a la reproducción puede deberse indudablemente a la amplia disponibilidad de diversos tipos de métodos de control de la natalidad, incluido el aborto, durante el periodo pregilediano. La infertilidad era en parte deseada. Esta fue la era de la cepa R de la sífilis y también de la infame epidemia de SIDA que, una vez que se extendió por toda la población, eliminó una gran parte de la población joven y sexualmente activa de la reserva reproductora. Nacimientos de niños muertos, abortos espontáneos y malformaciones genéticas se extendieron y aumentaron, y esta tendencia se ha relacionado con los diversos accidentes en centrales nucleares, y así como fugas de productos químicos y de sustancias para la guerra biológica. Los ángeles son la punta de la jerarquía y son liderados por los comandantes. Cada comandante tiene en casa una esposa, una Marta, un chofer, y de no poder tener hijos, una criada. La labor de la Marta es cocinar, llevar la comida, encargarse de la limpieza, se encarga de los vales para comprar comida. La esposa tiene el control de lo que se llega a hacer en el hogar. Después de la descripción de lo que hace la Marta, podrán preguntarse qué hace la criada. La criada tiene dos tareas:
salir de casa para hacer las compras y la más importante es acostarse con el comandante, que es su jefe, cada que sea día de ceremonia. Fuera de eso está sobreprotegida, no se le permiten esfuerzos, tiene la función de aparato reproductor de la esposa. La ceremonia consiste en que los miembros de la casa se reúnan para ver la televisión. Al terminar, esposa, comandante y criada se dirigen a la habitación. Se acuesta la esposa en la cama, se arremanga las faldas y abre las piernas y las deja levantadas. Sobre su vientre la criada pone su cabeza y hace lo mismo levantando su vestido. El comandante tiene que penetrar a la criada permaneciendo parado y sin tocarla para evitar el placer sexual. Después el comandante puede irse, también la esposa. La criada tiene que mantenerse acostada con las piernas abiertas para que sea más probable la fecundación del óvulo. Esa idea. La ceremonia está sustentada en la Biblia. Cito. Es el relato de costumbre, los relatos de costumbre. Dios hablando a Adán, Dios hablando a Noé. Creced y multiplicaos y poblad la tierra. Después viene toda esa tontería aburrida de Raquel y Lea que nos machacaban en el centro. Dame hijos o me moriré. ¿Soy yo, en lugar de Dios, quien te impide el fruto de tu vientre? He aquí a mi sierva Bilhá, ella parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. El Centro Rojo es una institución dirigida por las que son llamadas tías, que son las encargadas de adoctrinar a las mujeres fértiles que quedan para servir en una casa. Fuera de los distritos también hay relaciones maritales. Los hombres pobres se casan con lo que es llamado con esposa. La gran mayoría de las parejas son infértiles. El Estado gestiona el odio y la violencia. Hay un sitio llamado El Muro, en el que cuelgan a los criminales de Estado, sacerdotes de distintas religiones, comandantes, choferes o guardianes de la fe, o cualquier otro que haya tenido coito con una criada por placer, a las criadas que hayan incurrido en tal delito o tratado de escapar, esposas que hayan asesinado criadas por celos, hombres que hayan optado por la sodomía. El Estado convoca de forma irregular persecuciones donde las criadas ernadecidas tienen permiso de hacer lo que sea que suele ser matar a un inculpado. La labor narrativa en la historia es un punto central. La protagonista cuenta, cito, me gustaría creer que esto no es más que un cuento que estoy contando. Necesito creerlo, debo creerlo. Los que pueden creer que estas historias son solo cuentos tienen mejores posibilidades. Contando, más que escribiendo porque no tengo con qué escribir y de todos modos escribir está prohibido. Pero si es un cuento, aunque solo sea en mi imaginación, tengo que contárselo a alguien. Nadie se cuenta un cuento a sí mismo, siempre hay otra persona. Margaret Atwood en el cuento de la criada juega con un tiempo novedoso para la distopía. En el cuento de la criada hay pasado inmediato, pasado distante, el presente distópico que es Gillette y agrega el futuro de la distopía. Dentro de lo que he logrado investigar, no hay otra distopía que piense en lo que sigue al tiempo distópico, que piense en que el mal ha acabado. Dentro del libro, aproximadamente a las 5/6 partes, es decir, ya muy cerca del final, hay un momento en que acaba el cuento de la criada e inicia una conferencia en un congreso ficticio que estudia el mundo gilediano. Según Atwood, el cuento de la criada es un relato imaginario de lo que sucede cuando ciertos no infrecuentes pronunciamientos sobre las mujeres se llevan a conclusiones lógicas. Mi conclusión respecto a la distopía de Margaret Atwood es que da nuevas posibilidades a la distopía, que son el autoritarismo, teocracia, la mujer, el control natal, la ceremonia o el ritual, división social, diferencias sexuales, control social, control estatal de la violencia, la pedagogización a la mujer, muestra filtros en el sistema, tiene una reflexión interna de la narrativa, memoria, enfermedad, alteración genética, soledad, corporaciones, trata de personas, pornografía, desensibilización, normalización de la violencia, posibles evoluciones del cristianismo y el individualismo. David Pringle tiene una postura distinta de las distopías a la que he venido manejando. Él dice, nuestro planeta está viviendo ahora mucha más gente, con un índice de bienestar mayor que en cualquier punto de nuestro pasado. Nos hemos convertido en una especie más amable y benigna. Los índices de criminalidad han descendido en las últimas décadas. Así que en vista de todo esto, no queda otro remedio que concluir que vivimos en el mejor de los tiempos posibles. De todos modos, el animal humano tiene una pulsión por lo perverso. Así, ¿es posible que el fenómeno de la distopía contemporánea derive del hecho de estar viviendo en lo que, comparado con el resto de la historia, sería una utopía? Demasiada paz y tranquilidad nos hacen anhelar un poco de horror, la distopía.
Personalmente no estoy de acuerdo, y si pensamos que las distopías atienden a crisis y preocupaciones propias del momento en que están siendo escritas, no podemos estar de acuerdo si somos conscientes de que la reducción no es la perfección, y que si bien redujeron algunos aspectos, otros aumentaron. El porqué de una antología distópica, la respuesta es clara para… En cuanto al porqué de una antología distópica, la respuesta es clara para Marc Pastor, Susana Vallejo y Rica Ruiz Garzón, que colaboraron junto a esta persona que agregó la palabra distopía a la RAE. Ellos dicen que son las ficciones de la crisis, las distopías, y complementan diciendo que dan una doble mirada, el presente y el futuro, que nos enseñan todo lo que puede ir mal, de ahí que sean obras tan variadas. Las distopías de Atwood pueden distinguirse porque no todo está perdido. La criada pudo escapar y es muy posible que haya sido así, y Hombre de las Nieves termina encontrando a otros humanos que seguramente son jardineros. Margaret Atwood recuerda que, cito, en su libro El instinto del arte, Denise Dutton afirma que nuestro interés en la narrativa nació en el largo periodo que permanecimos en el Pleistoceno, pues cualquier especie con la capacidad de contar historias que relacionen el pasado y el futuro tienen una posibilidad de evolucionar. Es por lo tanto Margaret Atwood una representante que deja clara la importancia de la narrativa, de la memoria. Colocándonos en un mundo narrativo con múltiples tiempos, la distopía nos da capacidad reflexiva. Se habla de que para poder tener capacidades reflexivas sobre una época se necesita tiempo, y la especulación distópica hace posible este ejercicio, mostrando futuros posibles con anticipación. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta para los ponentes? ¿Nadie? Bueno, entonces hago… Yo quería que ustedes preguntaran, pero pues, a ver, ¿cómo eligieron el tema que presentaron? Reina sí nos explicó un poquito de que estaba trabajando el tema con la maestra Socorro, y que después en lenguaje y cultura, pero me gustaría que los demás lo explicaran, platicaran eso, por qué lo eligieron y su experiencia al trabajarlo, el tema. Bueno, el tema de la distopía en realidad es un tema que me interesa desde hace mucho. Yo llevo leyendo realmente con continuidad desde hace aproximadamente 7 años. Anteriormente no tenía el hábito. Un Mundo Feliz fue de los primeros libros que yo leí, y fue un libro que me maravilló. Desde que leí Un Mundo Feliz, después me tocó leer otros textos de este género, el género distópico, y es un género al que le he prestado mucha atención últimamente. En el caso de esta autora, Margaret Atwood, me pareció interesante porque pues es verdad lo que decía al principio, el género, la trilogía fundacional se hizo entre y en posguerras. Entonces hay cosas nuevas que decir para este género, y tiene muchas posibilidades en realidad. Margaret Atwood ahí muestra algunas posibilidades, y pues investigando me encontré con algunos otros autores que también me parecieron interesantes, como James Ballard, que propone también despojar un poco a la distopía de la especulación para tratar más el presente. Entonces, en ese sentido puedo responder también a la otra parte de su pregunta. Fue algo muy interesante para mí el proceso de investigación para esta ponencia. Al igual que con Ballard, me encontré con otro montón de autores, me encontré con autores incluso que hablaban en términos distópicos desde antes de que existiera como tal la palabra distopía. Entonces, pues nada, para mí fue algo bastante interesante, bastante divertido, fue algo lúdico investigar acerca de la distopía, y pues probablemente en algún momento siga con este tipo tratando este tipo de temas.